a 1 de la madrugada por esta misma emisora. Se transmite en la costa este de los Estados Unidos de América por el canal 513 de Time Warner en los estados de Nueva York y New Jersey, y por el canal de AT&T para los estados de Massachusetts y de Maine, y las ciudades de Nueva York, New Jersey y Boston. Saludos dominicanos en todo el territorio de la República y en ultramar en la costa este de los Estados Unidos de América, e igualmente a todos sus habitantes de habla hispana. Hoy, miércoles 20 de noviembre del año 2002, les traemos otra edición de Agenda Nacional. Este programa sustenta los valores de la libertad y la democracia y el derecho de los dominicanos y los latinoamericanos al desarrollo económico y social, con apego y respeto a los principios de soberanía y autodeterminación que sustentan y hacen posible la convivencia pacífica de pueblos y naciones, para identificar y analizar los obstáculos que han impedido e impiden que alcancemos la condición de vida y la felicidad a las que somos acreedores. Les habla Leopoldo Espallán Anita. Para llevar adelante este programa contamos, como siempre, con la ayuda y colaboración de nuestro amigo el licenciado Roger Ogando Piña. Muy buenos, Roger. Muy buenos días, Leopoldo. Muy buenas en esta tribuna de malos dominicanos. Ajá, así es. Tenemos que decir hoy que el presidente que dijo ayer, o por lo menos se recogió la prensa de ayer, que de cada 10 dominicanos, 8 eran bandidos o corruptos o algo por el estilo. Hoy dice que todos los que nos hemos opuesto o hemos criticado la inversión en los Juegos Panamericanos somos malos dominicanos. Yo creo que el presidente no tiene derecho a decirnos que somos malos dominicanos. En primer lugar, él tiene que respetarnos nuestro derecho a disentir. Y porque un ciudadano disienta del criterio del mandatario no lo convierte en un mal ciudadano. Y decirle malos dominicanos a gente como los que hemos defendido más que nadie, y no le vamos a faltar el respeto al presidente de la República. Primero porque es el presidente de la República y segundo porque somos amigos. Pero él también tiene que respetarnos a nosotros, primero como ciudadanos y después como amigos. Él no ha hecho eso. Él nos endilga y nos arropa con esos epítetos que él reparte sin contemplaciones. Y le hemos dicho que más daño se hace él que el que él nos puede hacer a nosotros. Yo creo que aquí no hay ningún dominicano que se equivoque con esta tribuna para que nos merezcamos nosotros el epíteto de mal dominicano. De modo que, además dice él, así lo recoge la prensa, que admitió sacrificios en inversión de los deportes. ¿Qué es lo que el presidente llama sacrificio? Dice la prensa, el presidente Hipólito Mejía aseguró ayer que la inversión en el deporte en favor de los atletas, la parte humana y la construcción de infraestructura deportiva ha constituido un grave sacrificio, un gran sacrificio para su gobierno en lo que va de gestión. Bueno, no entendemos de qué sacrificio habla el presidente, porque el dinero que administra el gobierno es del pueblo. Somos los contribuyentes los que entregamos a través de los impuestos el dinero del cual se nutre la acción de un gobierno. La prioridad de gasto de ese aporte que hacemos de los ciudadanos debería ser el resultado de una consulta, de un asentimiento o un consentimiento de los ciudadanos en cuanto en que se gasta nuestro dinero, que no es del gobierno, es nuestro dinero. El gobierno lo administra. El gobierno está supuesto a ser el mecanismo a través del cual, de una manera organizada, honesta, el dinero de nosotros se utiliza para responder a las necesidades de nosotros, debidamente priorizadas. ¿Dónde se está haciendo eso? Nosotros estamos viviendo en la misma improvisación
y con el mismo criterio autocrático con que gobernó el doctor Joaquín Balaguer en su gestión. Él decía, esto es lo que va, y eso es. Entonces se supone que los otros partidos, el PRD, el PLD, deberían haber venido a imprimir una tónica democrática en el desenvolvimiento de la cosa pública. ¿Dónde está eso? Entonces, cuando el presidente dice que es un sacrificio para el gobierno hacer la inversión en los atletas, que queremos decir que es la que debe tener prioridad, haberse echado encima este gasto, que ahora más que nunca se demuestra que el país no estaba preparado para asumir el costo de esa inversión que supone poner aquí en territorio dominicano los Juegos Panamericanos. Lo importante es la inversión en los atletas, para que no vayamos a hacer mal papel a donde quiera que vaya una delegación dominicana. Entonces no tenemos que estar construyendo infraestructura para romper la que teníamos, para construir otra, para que unos contratistas se ganen unas comisiones, o mejor dicho, se ganen un dinero y alguien se gane unas comisiones, ¿no? Algún intermediario. Lo importante es esa inversión en la gente. Pero si el presidente considera que eso es un sacrificio, entonces parece que estamos midiendo las cosas con un criterio muy diferente. Vamos entonces a tomar, no sé si tú quieres referir a algo. No voy a, usted lo ha dicho todo de manera muy completa. Que podamos entonces, sí, cómo no, levantar la cabeza, porque parece que no quieren poner a los dominicanos a avergonzarnos de que somos dominicanos. No es verdad, ¿eh? Sí. Ha venido por muchos frentes esa, pero fundamentalmente desde el máximo nivel de la administración de la cosa pública. Los calificativos detractantes hacia el pueblo dominicano, pero también la prensa, porque hemos visto también aquel titular de que alguien se pronunció en el sentido de que había 50.000 dominicanas prostitutas en el extranjero. Yo me espanté porque yo creo, a mi juicio, es un estimado así, a grosso modo, que ni siquiera en un país tan grande como los Estados Unidos de 270, 280 millones de habitantes, hay 50.000 prostitutas. Sin embargo, allá hay una industria de prostitución que produce 3.500 millones de dólares al año. Pero tú te estás refiriendo a prostitutas de todas las nacionalidades en Estados Unidos. No, norteamericanas, ¿no? No. Digo, que viven en los Estados Unidos, residen allí, son de todas las nacionalidades. Está quedando muy corto. Sí. Vamos a continuar con los temas de nuestra agenda de hoy. Leo Reyes, el articulista, contesta al presidente Mejía en los mismos términos que nosotros, precisamente, nos habíamos pronunciado en este programa. ¿Son bandidos 8 de cada 10 dominicanos? Ojo. Bueno, aquí dice él, en la edición de ayer tarde, el presidente Hipólito Mejía pudo no haber medido el alcance y la trascendencia de sus palabras al decir que 8 de cada 10 dominicanos son bandidos. Esa infeliz valoración en labios del presidente, a quien se asume conocimiento de la psicología del dominicano, adquiere categoría de infalible para cualquier extranjero que en su país lea las declaraciones del mandatario. Esa imagen distorsionada y esos porcentajes alegres contribuyen a alentar prejuicios y desconfianza y a crear estereotipos sobre la calidad humana del dominicano. El diccionario Larousse define bandido como persona fugitiva de la justicia, bandolero, granuja, truán. Define truán como granuja que vive de engaños y estafa, que con bufonadas, bromas, gestos o cuentos divierte a otros. La realidad, sin embargo, es que el dominicano común es un hombre honrado y trabajador, y que los bandidos y truanes presentes en toda sociedad son siempre los menos, como en cualquier otra sociedad, así sean los más escandalosos o en torno a los cuales se produzcan los más grandes escándalos. Si ese es el concepto que tiene el presidente Mejía de los dominicanos, ¿qué podría pensar el extranjero de los miles de hombres y mujeres dominicanos emigrantes que alimentan la economía del país con sus remesas mensuales, producto del sacrificio, las horas de trabajo y la nostalgia de saberse lejos de su país?
menos traumático hubiera sido si el presidente en su declaración hubiera invertido los porcentajes y en vez de 8 hubiera dicho que 2 de cada 10 dominicanos son bandidos. Y por ahí sigue, porque probablemente el presidente estaba muy influido e impresionado con el alto porcentaje de delincuentes que ha surgido en el personal del Palacio Nacional. Delincuentes de altos vuelos. De prácticas muy extremas en términos del delito, ¿no? Puesto que han sido víctimas ellos de ajustes de cuenta típicos de los traficantes de droga. De modo que es posible que eso esté influyendo en la percepción que Hipólito tiene de los dominicanos. El siguiente titular. Y perdón, hay que recordar que todo eso viene acompañado de esta expresión de él de ayer, que Pepe Goico no es el único bandido. No. Y entonces ahí agrega y estima que 8 de cada 10 dominicanos lo es. Una defensa implícita de Pepe Goico. Ya hablamos de eso. Sí. Inaceptable injerencia del embajador Miguel Amado. La Unión Europea critica la demora del Congreso. Unión Europea advierte al país que perderá 53 millones de dólares si no aprueba el Código del Agua. Bueno, aquí está esta noticia que otra más. Sí, parece que los desayunos nos van a caer mal en estos días. Miren esa información. La Unión Europea critica demora del Congreso. Y dice que la delegación de la Comisión Europea en República Dominicana, en boca de su embajador Miguel Amado, que no sé de qué nacionalidad es, pero me presumo que puede ser español, con ese nombre, advirtió ayer que la no aprobación aún por parte del Congreso de la Ley General sobre Reforma del Sector Agua Potable y Saneamiento pone en peligro una donación de 53 millones de euros. Inmediatamente, el presidente de la Comisión del Senado que estudia el proyecto garantizó que antes de finalizar el año aprobarán el proyecto. Bueno, yo le quiero decir a ese senador, apruébelo, que usted y todos los que están ahí le van a responder a los dominicanos de eso, porque yo les voy a explicar lo que se trata. Aquí está en la página interior. Europa advierte al país que perderá 53 millones si no aprueba el Código del Agua. La Comisión del Senado que estudia el proyecto garantiza que será aprobado antes de fin de año. Dice, la delegación de la Comisión Europea en República Dominicana advirtió ayer que la no aprobación aún por parte del Congreso de la Ley General sobre Reforma del Sector Agua Potable y Saneamiento y la Ley General de Aguas pone en peligro una donación de 53 millones de euros, 53 millones de dólares al país. Nuestros procedimientos implican compromisos. De no cumplirse estos, tendríamos que cambiar el programa para otros países que estén también necesitados, advirtió el embajador de la Unión Europea en el país, Miguel Amado. ¿Ustedes saben de qué está hablando este señor embajador? Que se atreve a meterse en lo que no le atañe, porque no está aquí para gobernarnos, ni faltarnos el respeto. Eso es una falta de respeto y de consideración a los dominicanos y además una afrenta a la soberanía de la nación. Lo que pasa es que aquí parece que no tenemos gobierno, ni mucho menos Cancillería, para permitirle este tipo de conducta a pseudo diplomáticos que nos mandan, que no se sabe de dónde los sacan. Este señor está hablando nada menos que del proyecto que pretende privatizar el agua en la República Dominicana. Y estos no son más que los representantes de intereses ocultos que vienen adelante con investidura diplomática a romper nuestras instituciones, a corromper nuestro medio, porque eso que él está diciendo ahí, de aquí tiene un caramelo, aquí hay 53 millones de dólares. Si tú haces lo que yo te digo, ahí tienes 53 millones. ¿Cómo se llama eso? Chantaje. No, eso es soborno. Soborno. Le está comprando una voluntad ahí. Aquí tienes esto, si haces lo que yo necesito que tú hagas.
Después que no se quejen cuando le decimos que ellos vienen a corromper y a pervertir los valores de nuestra sociedad dominicana. Eso es lo que él está hablando, de la privatización del agua. Y yo diría que esa es la gotita que hace falta para que se rebose la copa. Venir a pretender privatizarle el agua a los dominicanos. Ya le presentamos el cálculo que hizo el ingeniero William Jerez sobre lo que representa aplicarle la tarifa esa eléctrica a los hogares humildes dominicanos. Desde luego hay que decir, yo estuve revisando el cálculo que él hizo, que el consumo de los 76 kilovatios hora no equivale exclusivamente a un bombillo, porque él calculó un bombillo de 100 prendido 24 horas al día en 31 días, y no es verdad que nadie te deja un bombillo prendido. Sabemos que en esos pequeños hogares reducidos a una habitación, que tienen que vivir cerrados, porque por eso a cada rato hay una tragedia, cuando dejan niños, los dejan cerrados, entonces le dejan el bombillo prendido, porque no, como las casas están pegadas, son habitaciones pegadas una con otra, Guardería. No hay luz, no hay ventilación, le dejan el bombillo, pero nunca es de 100. Quiere decir que es un poco menos del cálculo que hizo el ingeniero. ¿Cómo quieres un abuso pretender que alguien en una habitacioncita pague 70 pesos mensuales? Entonces, si eso, que decimos que todavía no es más que un atentado que está en proyecto, porque no han logrado doblegar la voluntad de gente que está ya en el extremo de la desesperación. Entonces, irle a decir, usted me tiene que pagar obligado, ya hemos estado alertando contra eso. Sobre todo cuando aquí de manera imprudente se dijo que se iba a mandar a la Fuerza Armada a cobrar eso. Pero se llegó a nombrar ahora un general que por suerte no se ha movido para ir a hacer nada en el sentido de atropellar a los dominicanos. Y ojalá que no lo haga. Entonces ahora nos van a hablar de privatizar el agua. Y este señor nos viene a decir que se pierden 53, que se lleven los 53 millones de dólares. Que se los lleven, pero rápido. Y que no vuelva a abrir la boca más este señor embajador, para quien vamos a pedir que se declare persona no grata. Vamos a usar nuestras relaciones, las pocas que tenemos en el Congreso, para que algún congresista pida que se saque a ese señor de aquí del país. Por injerencia prohibida en el artículo 3 de la Constitución de la República Dominicana. Y nosotros no le podemos permitir eso absolutamente a nadie. De manera que quede claro que el señor que tiene que ir con la música para otra parte, Bueno, con sus 53 millones de dólares también. es que se trata, como usted sabe, de que los organismos internacionales también han realizado ese tipo de injerencia en el país con mucha efectividad. Sabemos de las presiones del BID, del FMI, del Banco Mundial, para que se apruebe tales y tales leyes, tales y tales normativas, tales y tales estatutos, se modifiquen tales y tales acondicionados a abrir el acceso a ciertos sectores que estaban bien protegidos para el país. Todos sabemos, ya hemos hablado mucho sobre eso. También se sabe de las experiencias de las aperturas. La última de ellas viene a ser precisamente el asunto del código financiero, en donde el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo ha dicho que de no haberse aprobado para hoy jueves, para hoy miércoles, la República Dominicana iba a dejar de percibir 29 millones de dólares o algo así, una suma más o menos así. Se apresuraron entonces, después de haber tenido 10 años este código, este llamado código que se ha convertido en ser una ley, porque se ha reducido sustancialmente el numeral de sus incisos y de sus capítulos, y ha venido entonces a ser aprobado lo que ha considerado que de hecho, por suerte, han hecho algunas modificaciones bastante significativas y que vienen a dar una cierta protección a los intereses que representan esos sectores, como son los intereses financieros dominicanos.
Pero hoy mismo salió una información en los medios en donde se significaba que habían 16 o 18 bancos extranjeros esperando en fila para entrar al país a competir con la banca nacional, que está sirviendo muy satisfactoriamente. No, pues no estamos de acuerdo. Que bueno, muy satisfactoriamente. bueno, nos están expoliando, bueno, Roger. pero la tasa de dinero en la República Dominicana está muy cara, 4 o 5 veces la tasa del mercado internacional. Esa observación y ahora con el derrumbe del dinero está por los 6 o 7 veces el costo del dinero. Esa observación iba en función de que quien no se ha abocado a hacer que la banca nacional se maneje de la manera apropiada con respecto al costo del dinero y al mercadeo de su producto y de servicios en la sociedad dominicana es el gobierno dominicano. Pero si encima de ello y esta situación, arquitecto, nos traen 11, 10, 12 bancos extranjeros también, entonces ya la situación, porque ellos no van a venir a modificar esa situación, ellos no van a venir a servir de otra manera que no sea la que está existiendo en el mercado, lo que va a venir es a agravarse esto. Entonces yo de todo punto de vista veo que estas injerencias de estos organismos internacionales y de estas instituciones internacionales, ya injerencias directas como lo fue una vez una injerencia del BID con un contrato, un incumplimiento de un contrato. Aquí tenemos experiencia de ver representantes de los organismos internacionales. Tenemos una muy particular de un representante del BID que vino a hacer negocio aquí, a coger comisiones aquí, con los préstamos que él tramitaba, ese señor. Ya nosotros vimos también incluso un embajador norteamericano que lo llevó su propia justicia, ¿verdad? Le sancionó cosas que no hizo debidas o cosas indebidas que hizo. Y entonces hemos visto de todo aquí, de manera que el señor que recoja su motete. Quisiéramos verlo que se vaya, que nos haría pasar una Navidad feliz. Eso desearía. Petróleo y combustibles, arquitecto. Baja el precio del petróleo. Bueno, ya lo habíamos dicho. Lo que pasa es que ahora, como ya la última maniobra para sabotear la llegada de los inspectores a Irak se dañó, entonces bajó el precio del petróleo. Ya ayer se estaba hablando de que si se le disparaba a un avión en la franja que está declarada porque que no se puede hacer vuelos, hay 2 franjas que cubren el territorio de Irak y se han estado primero los aviones le disparan al suelo a las defensas y las defensas le disparan a los aviones. Eso es una guerra que está ahí hace mucho, en esa franja, no declarada la guerra, como muchas guerras que se han hecho. La guerra de Vietnam nunca se declaró, nunca. Pero bueno, y se estaba usando eso ya para decir que eso era una violación. Ya prácticamente era, bueno, vamos arriba porque ya violaron la cosa. No, lo mejor que le puede pasar a todos, incluyendo o comenzando por los Estados Unidos, es que esa guerra no se lleve a cabo. Entonces, como efectivamente ya se vio que los inspectores llegaron, que los recibieron, que les han permitido trabajar, el petróleo comenzó a bajar y va a seguir bajando. Recuerden lo que le hemos dicho de los pronósticos que han planteado tanto el presidente de México como la información que sacamos de Venezuela. Ese es el pronóstico. El petróleo va hacia abajo, las economías están postradas. Ahí está en la prensa de hoy, en la televisión, la información sobre la situación de la economía alemana, la alemana, en Europa, que es el eje de la economía europea. Y tiene crisis la economía alemana. Entonces, mientras no cambiemos las reglas de juego, yo recuerdo que don Luis Julián Pérez, que Dios lo guarde, lo tenga en gloria, decía que la economía, no recuerdo a quién citaba él, de los economistas estos famosos, que la economía era como un juego de bolas, lo que los cibaeños llaman belluga. Y si alguien juega y se queda con todas las bolas, se acabó el juego. Tiene que volver a repartir las bolas para seguir jugando. O sea, si un grupo de niños está jugando y uno gana y se queda con todas las bolas y los demás niños ya no tienen bolas, ahí se acabó el juego.
Entonces hay que volver a repartir las bolas para volver a jugar. Si en la economía esa regla tan simple no se cumple, y por eso en las economías, aunque el dinero tiende a concentrarse en la cúpula de máximos ingresos, si esa cúpula no desborda hacia abajo otra vez, esa acumulación que tiene para mantener el dinero dando vueltas, la función del circulante, bajar otra vez a satisfacer necesidades fundamentales en la pirámide de menores ingresos para ir mejorando su condición de vida, entonces llega un momento en que ellos arriba en la pirámide quiebran. Entonces, esa es una regla fundamental de la economía. Vamos a hacer un paréntesis y volvemos en unos minutos. Pues bien, tenemos ahora la información con relación al tema de combustibles. De la Oficina de Promoción de Inversiones y FEDOCA ven el etanol como la panacea para el país. El etanol es mejor alcohol. Tarde que nunca. El etanol es alcohol. Alcohol, sí. El etanol ahorraría 80 millones de dólares al año en combustible. Ese es el efecto directo. Bueno, aquí están los dos titulares que trae el periódico El Caribe. 2 páginas completas dedicadas al tema. Esto realmente tiene todo nuestro apoyo y nuestra simpatía desde hace años. Si nosotros no hubiéramos cometido el disparate de desarraigar la siembra de la caña de azúcar, que la llamada reestructuración industrial mal orientada, en lugar de ir hacia la fase de industrialización, para producir algo distinto a partir de la misma materia prima, que fue lo que se debió hacer, hubiéramos ido a parar en la producción de alcohol o etanol para fines de uso en el país y de exportación, porque ese es el único aditivo que está permitido en los Estados Unidos de América. Es decir, hay un mercado ilimitado allí para introducir un producto de exportación como este. Además, nosotros podríamos sustituir hasta el 18%, los brasileños han llegado hasta el 22%. Aquí, sin embargo, encontramos 2 voces discrepantes. Ahí abajo están. De este lado está Campos de Moya, que representa la Casa Vicini. Y de este lado está nada menos que el presidente de la refinería, que es el representante del Estado en la refinería dominicana de petróleo. Y es decir que él ahí no está pensando como Estado, está pensando como el negocio que comparte con la Shell. Por eso es que se está subiendo el precio interno de los combustibles para aumentar las ganancias de la refinería, porque ahí se dividen el Estado y la Shell 50 y 50% como buenos hermanos, el abuso que se hace del bolsillo de los dominicanos. Pero en eso el presidente de la refinería no ha gritado. Ahora, cuando se habla de etanol, él dice que se va a mermar el ingreso del Estado y que hay que mantener por lo menos el sistema impositivo excesivo que tenemos en este momento para que no merme el ingreso del Estado. Es que el Estado está cobrando demasiado dinero ahora como está. Ese impuesto de 18, ya está por 18.70 con la indexación de los combustibles premium, o sea, la gasolina premium ya tiene 18.70 pesos por galón de impuesto. Eso es como 3 o 4 veces el impuesto que paga el ciudadano norteamericano por el impuesto federal, el impuesto estatal y el impuesto municipal, que son 3 impuestos que hay en los Estados Unidos. Bueno, pues un ciudadano en los Estados Unidos, cuando compra un galón de gasolina, paga 3 veces o 4 veces menos impuestos que el de la República Dominicana, que este boyante y próspero ciudadano de la República Dominicana. Que por ahí anda en el internet una cosa muy chistosa, ¿no? Entonces, uno que está en Estados Unidos
le contesta a un dominicano diciendo de que te estás quejando, pero ustedes son ricos allá, porque ustedes pagan 20 veces más impuestos que nosotros, todo les sale mucho más caro porque le están pagando impuestos al gobierno en esto y en lo otro. Entonces lo compara con lo que son las cargas impositivas en los Estados Unidos. Dice, ustedes, si pueden hacer todo eso, porque ustedes son ricos, no nosotros, ¿no? Pero bien, el señor Amado y Justo Duarte está defendiendo esa carga impositiva excesiva que tenemos los dominicanos. Eso tiene que ser revisado. Esa ley tiene que ser revisada para bajar esos impuestos y ponerlos en proporción, por lo menos a lo más con lo que paga la nación más rica, que es Estados Unidos. No podemos nosotros ser todavía más ricos que Estados Unidos si no lo somos. Entonces eso está por ese lado. Después el señor Campos de Moya tiene su opinión, él representa un interés particular ahí en la Casa Vicini, no sabemos por qué no está de acuerdo con eso. Pero bien, ese es su derecho, ¿no? Sabe Dios cómo entra en conflicto con lo que son sus intereses, no los de él, sino los que él representa. De manera que aquí también vemos que el señor Amado y Justo Duarte habla sin conocimiento de causa, y me perdona que se lo diga, porque él tiene muy poco tiempo ahí, no le ha dado lugar a aprender lo que yo aprendí en los 4 años y pico que estuve ahí, y viajé a Brasil 2 veces a ver este asunto. Y aquí dice él que no puede usarse más del 10%, porque eso daría problemas técnicos. Eso no es verdad. Eso no es cierto. Lo que pasa es que inicialmente probablemente no podamos usar más del 10% porque no vamos a tener suficiente etanol para sustituir el 22% o el 18%. Y nosotros tendremos que ir agregando poco a poco el etanol, sustituyendo gasolina importada que compramos en dólares, en la medida en que vayamos produciendo etanol. Entonces, hasta llegar al máximo, y de ahí en adelante todo lo que produzcamos en exceso de eso, entonces vamos a buscar la exportación hacia los Estados Unidos. El etanol contribuye a un mejor comportamiento de la combustión. El combustible quema mejor, el motor queda más limpio, hay menos contaminación ambiental y menos mantenimiento del motor. Por tanto, mejor cuidado de su inversión de cada quien. El motor dura más tiempo. Entonces, además, siempre pasan estas cosas. Ese señor señala el sacrificio que representaría para el Estado el dejar de percibir los ingresos por los impuestos de los combustibles. Pero se le olvidó que por el otro lado el Estado se beneficia, y de una manera, yo creo que más que compensatoria, con la inversión en dólares que hay que hacer para la importación de ese 20% que se va a sustituir del petróleo en la República Dominicana, que dice el periódico que se estima que se ahorraría unos 80 millones de dólares. Para empezar, diría. Pero acuérdate que ese etanol no lo van a manejar las petroleras extranjeras que están aquí. Ah, bueno, ya esa es otra faceta del asunto que habría que considerar. Entre ellos la Shell. Y analizar, desde luego. Temas nacionales. Corrupción, el escándalo del señor Pepe Goico. El Pepe Gate apunta hacia Alberto Torres, y Pessotti reconoce que el mismo señor Torres Pessotti que pagó los abonos del avión con la tarjeta. Bueno, obviamente hay una situación que habrá que ir, y el proceso lo irá definiendo, de quién hizo qué. Porque parece que el señor Torres, desde el banco, se ocupó de sacar la otra tarjeta, y con esa otra tarjeta vino todo un proceso de gasto que se ha señalado que ha llegado incluso a los $500,000. Ahora se sabe que la tarjeta no era ilimitada, tenía un límite en pesos de 300,000 y un límite en dólares de 500,000. 500,000 dólares. No, 500,000 dólares. Dice aquí. Bueno, sí. Y entonces dice que con ese límite se hicieron unas compras, los aviones salieron de ahí.
Dice, Pesotti reconoce que pagó los abonos del avión con la tarjeta. Y aquí se reitera que son $500,000, Sí. ¿verdad? Parece que sí. Entonces, y se hicieron una serie de operaciones. Pero ¿quién alquilaba los aviones del señor Pesotti? Pepe Goico. Y es obvio que él era parte del negocio, puesto que la tarjeta primera la tenía él. Y tenía que saber que los reportes de gastos que llegaban estaban indicando que alguien estaba usando una tarjeta paralela, de modo que no lo podía ignorar. Además, aparece que pusieron a un sargento para que apareciera como el accionista mayoritario de la compañía propietaria del avión, el avión Jetstream, ¿verdad? Que estaba en nombre de una empresa que se llama Latin Aviation Management, el nombre que le pusieron. Entonces, y el propietario principal de esas acciones era un sargento, se llama Pedro Díaz. Y entonces el señor Torres Pesotti tenía, así ese fue el del lío Ese tiene 8 bombas de ese tipo, 8 expendidoras, distribuidoras de gas propano en todo el país. Pero y esa hubo fue la más una conflictiva. con un problema en Santiago. Sí, en Santiago, de donde... ¿El Licey? No, en el pueblo de donde es originario el propio presidente. En Gurabo. En Gurabo. Bueno, el asunto es que le detenían eso y volvía el hombre y seguía para adelante, pero era Pepe Goico que estaba detrás de él. Claro, un sargento no puede querer eso. El asunto es que el proceso va a poner en claro. Hay otra situación que yo cuestiono, pero que me reservo todavía hasta no recibir mayor información. Este señor que estaba encargado de los activos en el banco, resultó que es un delincuente. es mayor de la Marina, ¿no? Sí, es pero que él era un civil, capitán de corbeta. Él era un civil hasta hace un año. Y pues se le ingresó a las Fuerzas Armadas con ese rango directamente para, parece que para que controlara la situación del manejo de esas tarjetas y de esos servicios que esa tarjeta le proveía al señor presidente. Pero resulta ser que ha producido... ¿Tú crees que lo nombraron para que controlara? Bueno, esa es una... ¿Crees que lo nombraron para que descontrolara el uso de la Bueno, tarjeta? Ese es el resultado. Porque eso es lo que él ha estado haciendo. El resultado que ha tenido. Vamos a ver. Citan a los implicados en el PM. Resurgió el PM ahora. Sí. Bueno. Ahora estamos frente al reinicio del juicio. Vamos a ver. Porque la verdad es que no es posible que el señor Procurador General de la República y su asistente, el encargado de, ¿cómo es que se llama esa cosa? Corrupción. Tienen un nombre. Sí. Pues trabajaron todo lo que hicieron. Y produjeron hasta un libro. Y que eso culmine solamente en un libro, ¿no? Porque la frustración llevó a que se escribiera entonces en un libro. Esto no puede ser. Realmente aquí la justicia o camina o va a contribuir a un estallido social en este país. Oigan lo que le estoy diciendo. No se puede poner a la población manos arriba. Es decir, no tiene defensa. Y vienen unos extranjeros y lo atropellan. Y el gobierno apoya a los extranjeros y no apoya a los dominicanos. Y entonces no tienen a dónde ir. Y encima de eso no pueden recurrir a la justicia porque no hay justicia. No hagamos eso, ¿eh? No hagamos eso, ¿eh? Nos puede pesar. La crisis eléctrica. El señor superintendente Cross. Habrá duros apagones al menos 15 días más, dice el señor superintendente de electricidad. La salida de generadoras provocó apagones el fin de semana. Más apagones de 8 y 10 horas. Salida de plantas agiganta el monstruo de los apagones. La OPI dice, Unión Fenosa invierte $800 millones, dice la Oficina de Promoción de Inversiones. Óigame, este señor se pone a hablar sin saber lo que está diciendo. Él lo que debe hacer es pegarse un zipper en la boca y esperar a que termine
la investigación que el presidente ordenó y de la cual se ha hablado al punto que aquí está anunciado. Dice aquí que el presidente va a volver a hablar, dice Luis Malcún, hablará otra vez de situación energética. ¿Por qué dice él que va a hablar otra vez? Bueno, porque el presidente mismo, en la intervención que tuvo en la televisión, dijo que había 2 auditorías y que se estaba haciendo una tercera. Entonces, ¿qué está diciendo este señor ahora? Diciendo, no hay nada de que acusar a esta gente porque ellos invirtieron. ¿Y qué cantidad? Óigame, yo le quiero preguntar, si él sabe si ese dinero que ellos invirtieron vino de fuera, porque el chiste no es que hayan invertido. Si ellos han invertido de acuerdo a su contabilidad y ese dinero no vino de fuera, ¿ustedes saben de dónde salió ese dinero? Del bolsillo de nosotros. Y eso lo va a justificar este funcionario del gobierno con esa declaración. Hágame usted el favor. Vamos a seguir. La Policía Nacional en el negocio de la seguridad. La PN, la Policía Nacional, no se opone a que agentes trabajen de vigilantes, porque hay algunos que ya están realizando ese servicio, a empresas privadas. Bueno, oficiales. Nosotros tenemos un comentario con esto. Realmente, esto, aunque nos sorprendió, ya debemos decir que ya casi nada nos sorprende en este país. Después que inauguraron ahí en la Avenida Bolívar, frente al Colegio Santo Domingo, la Universidad Santo Domingo, Católica Santo Domingo, un hotel para los detenidos por violación a las leyes de tránsito, para que en lugar de dormir en la Policía Nacional, duerman confortablemente con aire acondicionado, viendo películas de cable, teniendo todo tipo de cosas a su disposición. Y que eso venga a subsanar lo que debería estar bien en manos del Estado. Pero como eso está mal, entonces el Procurador General de la República y el jefe de la policía fueron e inauguraron eso. Y entre los asuntos promocionales que se han puesto a circular, lo que se dice es que ahí hay un tribunal que va a juzgar rápidamente y en forma eficiente. Es decir, un servicio del gobierno está ahí en ese negocio privado. Pero bueno, ¿y hasta dónde es que vamos a llegar? Y yo que decía, bueno, voy a quejarme con el Procurador de la República, pero mirando unas fotografías, una crónica de la inauguración, me encuentro al señor Procurador en la inauguración de ese negocio. Y él la defendió también. ¿Verdad? Entonces, ahora, dice el relacionador público de la policía que la institución no se opone a que los agentes trabajen de vigilantes. Dice que en sus tiempos libres los agentes están autorizados a realizar trabajos que no entorpezcan su servicio. Bueno, por eso es que también encontramos agentes metidos a delincuentes, ¿verdad? Haciendo trabajos que no entorpecen su servicio. Pero cada rato aparece un policía de distintos rangos, asaltando, robando, matando. Eso no entorpece con su servicio. Es que esto realmente es una institución en crisis. Y todavía yo no sé lo que va a salir de ahí del Congreso Nacional. En estos días se decía que se estaba trabajando en eso y que la policía había enviado algunos criterios como para orientar a los legisladores. Ojalá que no sea este tipo de criterios. Porque esto es inaceptable. No es verdad que se puede aceptar que los policías estén haciendo de que trabajo privado. Quiero recordarles lo siguiente, porque parece que aquí habemos gente desmemoriados o que hemos perdido convenientemente la memoria. Débiles. O sencillamente pues porque nosotros los que hemos vivido un poco más no dejamos de saber lo que pasó atrás y ahora hay una generación de gente que no sabe lo que sucedió detrás. Pues quiero decirles lo siguiente. Aquí se llegó a un estado de crisis de la policía y si no recuerdo mal fue precisamente en el periodo del triunvirato que hubo que poner vigilancia mixta en las puertas de los bancos, porque ya no se podía confiar en la Policía Nacional. Entonces se ponía un militar, un marino
un policía y uno de la aviación. Así llegamos nosotros. Es decir, no se podía confiar en la policía porque ya la policía había quebrantado su institucionalidad y ya no podía rendir el servicio para la cual el ciudadano paga. Y ahora resulta que en lugar de estarle dando servicios a la ciudadanía, que para eso es que está, van a estar asalariados en las empresas privadas de vigilancia, en lugar de estar dando el servicio público. Así se ha hecho quebrar todos los servicios. El agua ahora se pretende que sea un negocio con esa privatización que está en el Congreso. Pero ya nosotros tenemos la privatización del agua que no bebemos hace rato. ¿Por qué? Porque la calidad del agua bajó al nivel en que abrir una llave y tomarse un trago de ahí es enfermarse. Entonces todo el que puede se compra un botellón. Que el colmo es que hemos llegado a que hay plantas que embotellan agua y están contaminadas. También hemos llegado ahí porque entonces la Secretaría de Salud Pública tampoco hace lo suyo, que es fiscalizar a esa planta y cerrarla cuando se detecta eso, porque se hacen las pruebas en el Laboratorio Nacional. O dije no. Pero la Secretaría de Salud Pública no actúa consecuentemente. Entonces, nosotros la población siempre pagamos las consecuencias. Resultado, hay que comprar agua embotellada. Entonces, a buscar a ver las que quedan acreditadas para no enfermar a nuestros hijos, sobre todo, los pequeños. Bueno, pues por eso ahora eso es un negocio, porque se perdió la calidad del servicio inicial. ¿Por qué estamos privatizando, entre comillas, la energía eléctrica? Ahora no tenemos que devolver. Porque habíamos quebrado el servicio en manos del Estado. Entonces, es decir, el Estado no sabe dar el servicio eléctrico. Que venga la privatización al precio que sea. Ahora nos vamos a devolver, porque ya vimos que eso no era por ahí. Y así podemos ir examinando una serie de cosas. Y ahora vamos a llegar con que la Policía Nacional va a dar servicio. No, hágame usted el favor. Paren eso, que eso lo único que va a hacer es acabar de quitarle la poquita confianza que pueda haber en la institución, en la población. Así que ese es nuestro comentario. El negocio aeroportuario, obras de Aerodón que están pendientes. También el Banco Interamericano de Desarrollo no entrega aún el préstamo que había solicitado Aerodón, que no fue Aerodón que lo solicitó, tengo entendido que bueno, sí lo solicitó, pero con el aval del Estado. No, lo pidió Aerodón. Sí, pero lo que pasa es que el BID y el Banco Mundial, desde el principio, están diciendo, nosotros tenemos dinero disponible si privatizan eso. No hay dinero para prestarle al Estado, que es el dueño de eso, ¿verdad? Y todavía lo es, aunque se lo ha entregado por 20 años a una gente que ahora resulta que se fueron y dejaron a otros. Pero nadie se está ocupando de darle seguimiento a eso. Que vayan a averiguar quiénes son los que están sentados ahí ahora, a ver si fueron los mismos a quienes el Congreso le entregó los aeropuertos de la República Dominicana. ¿Por mano de quién diablo ha caído eso? Y entonces ahora resulta que ese consorcio, que no es el mismo que aprobó el Congreso, el BID le va a entregar el dinero. ¿Y quién creen ustedes que va a responder después de ese dinero del BID? El Estado Dominicano. El Estado Dominicano. No, porque los que entraron hace poco en el negocio ahí, en sustitución de los que se fueron, eso van a querer ahora pescar con el aval del Estado, que está prohibido en el convenio, porque tenemos el convenio. Entonces, querer ahora hacer lo que debían hacer con su dinero, hacerlo con dinero prestado con la garantía del Estado Dominicano. Eso es lo mismo que están haciendo la gente de la distribuidora eléctrica. A traer préstamos en lugar de traer lo que debían haber traído. Entonces, esto es con la garantía del Estado. Bueno, nos están viendo fisonomía de indígenas, piel con por no decir otra cosa, taparrabo y con pluma en la cabeza y todo eso. ¿Qué otra cosa? Digo, indígenas no, podría calificarnos de otras cosas, también peor que indígenas.
¿no? Tontos útiles, ¿no? Por lo menos, de capirote. Sí, nos verían caras de estúpidos, de imbéciles o de tagados mentales. Bueno, no somos ni una cosa ni la otra. Y además no estamos en 1492. De modo que no nos sigan apretando. No nos sigan apretando, que ya está muy mal la cosa como está. Nos vamos a ir por el día de hoy. Volveremos mañana si Dios así lo permite. De 11 de la mañana a 12 meridiano y es grabado y retransmitido de 12 a 1 de la madrugada por esta misma emisora. Se transmite en la costa este de los Estados Unidos de América por el canal 513 de Time Warner en los estados de Nueva York y Jersey, y por el canal de AT&T para los estados de Massachusetts y de Maine y las ciudades de Nueva York, New Jersey y Boston.